Bienvenidos a esta tercera temporada de Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Conversaciones Saludables. Espero que se encuentren muy bien porque hoy tenemos un programa súper interesante que por lo menos a mí me tenía en espera porque es un tema que tiene creo que ver mucho conmigo. Vamos a profundizar en la necesidad de sentirnos cuidados, contenidos, apapachados, porque esta experiencia moldea seguridad emocional, por supuesto, desarrollo neurológico, capacidad de afrontar el mundo, incluso desde una base psicológica y por supuesto biológica, que ya sabemos por qué estamos aquí. Y me gustaría que descubriéramos juntos el arte de ser apapachados, porque no es un lujo, es una necesidad, es una ciencia lo que compartimos aquí, que nos permita florecer y habitar con nosotros mismos plenamente. Y una vez más tenemos aquí a Diana Medina, especialista en neuropsicoanálisis, ¿verdad, Diana? Bienvenida. Sí. Es nuestro tercero prometidísimo de 4 capítulos, así que Sí. Hoy vamos a hablar un poquito de esta necesidad que tenemos todos, Diana. De hecho, yo me atrevo a decir que muchos momentos de mi vida, y recuerdo uno muy claramente, en mi segundo embarazo, vivencié una sensación de soledad, de abandono, de falta de apapacho, de qué hago, qué sigue, ya con una niña además, y yo así como de, y el trabajo, y la chiquita, y la otra, y además estuve con amenaza de aborto, entonces fue todavía como, y sola, o sea, pasé mucho tiempo sola, acostada, sin poderme mover, y sin apapacho, yo decía, qué horrible se siente esto, ¿no? O sea, y por supuesto, hoy entiendo cuando estás sumergido y como ser humano, ahorita no voy a hablar como paciente porque es para todos los seres humanos, dices: "¿Qué hago?", ¿no? O sea, ¿cómo le hago? ¿Y por qué la importancia de sentirte contenido en grupo? Y hoy nos vas a platicar de esto, Diana. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez, ¿no? Espero finalmente poder, pues, estar transmitiendo algo que, bueno, yo siempre he pensado, ¿no? Porque yo soy de esas personas que estudio, y estudio, y estudio, y entonces, bueno, ahora me metí a estudiar, también neuropsicoanálisis, ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué este conocimiento no forma parte del saber cotidiano de las personas, no? O sea, si todo este conocimiento que nosotros estudiamos, y estudiamos, estudiamos, o sea, esto debería enseñarse en la escuela primaria, en la secundaria, ¿no? O sea, para que la gente pueda empezar a tener un autoconocimiento de las cosas que le suceden, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo finalmente, y te agradezco mucho este espacio, es poder transmitir, ¿no? El conocimiento de las neurociencias hoy, ¿no? Que nos permiten conocer mejor cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? En relación con nuestro mundo subjetivo, con nuestro mundo interno, ¿no? Y porque van de la mano, ¿no? Y son inseparables, ¿no? El uno del Ujú, otro. ujú. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la necesidad de cuidado, ¿no? Que le pusimos apapacho y contención, ¿sí? Porque como tú bien decías, y creo que la última vez que nos vimos hablamos también un poco de lo que es el apego terapéutico y el acompañamiento, ¿no? Sí. En esta relación madre-hijo, ¿no? El apego seguro, ¿sí? Esto está relacionado también con esta necesidad de sentirte cuidada, ¿no? De Ujú. recibir cuidado, de recibir eso, apapacho, ¿no? En inglés le llaman el sistema de cuidado o de care system, que a lo mejor Ujú. suena bien en inglés, pero en español, cuidado, a mí la palabra no me gusta. Sí, No, es como digo, suena alertante. sí, Sí. porque aquí tendemos a decir, ay, cuídate, ¿no? Pero como una señal de amenaza, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, cuando en realidad el Cuidado. cuidado no es eso, ¿no? Es Ujú. el recibir cariño, ¿no? El recibir apapacho, o sea, físico, el recibir un abrazo, ¿sí?
Ujú, Entonces, y el dar también, ¿no? Porque estamos hablando aquí de, es una necesidad de cuidado que tiene, 2 caras la moneda, ¿no? La necesidad de dar, cuidado, ¿no? Que finalmente es como la función materna, y la necesidad de recibir cuidado, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que sucede con esta necesidad básica es que, buscando cuidado o apapacho para nosotros mismos, para nosotras mismas, ¿sí? En realidad lo que terminamos haciendo es cuidando del otro, ¿no? Porque además, digo, no porque sea exclusivo de la mujer, pero las mujeres tendemos más a cuidar del otro de manera natural, ¿sí? Y entonces, en este cuidar del otro, muchas veces desatendemos nuestras propias necesidades, ¿no? Y entonces, buscamos ser cuidadas cuidando al otro, ¿no? ujú, Y ahí es ujú, donde se empiezan a complicar las cosas, porque al final terminas dando más de lo que recibes, ¿sí? ujú, Y así entonces tu es. necesidad de ser, de recibir apapacho y contención, pues no es satisfecha, ¿sí? Y entonces eso genera, por supuesto, frustración, genera enojo, ¿no? Que ya hablamos del enojo, ¿no? Porque no estás recibiendo en reciprocidad todo lo que tú das, ¿sí? Esto, eh, algo que también, sucede mucho en el sistema de apapacho, ujú, y porque, bueno, generalmente, culturalmente son 2 necesidades que hemos asociado juntas, que es el deseo de cuidado y apapacho, ¿no? Y contención con el deseo sexual, ¿sí? Que son 2 cosas distintas, o sea, son 2 circuitos distintos. Pueden correr de manera paralela, ¿sí? Y generalmente, sobre todo en nuestra cultura donde predomina el amor romántico, ¿no? Son 2 cosas que se han asociado de manera paralela, ¿no? El recibir amor, ¿sí? Eh, va vinculado o lo asociamos con el sexo, con el deseo sexual, ¿no? Y digo, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Pero muchas veces esperamos que la misma persona que nos proporciona uno, nos proporcione el otro, ¿no? Y ahí es muchas veces donde empiezan los problemas, ¿sí? Porque al final Sí, 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 sí. sí, porque al Ujú, final del día el deseo de recibir cuidado, de recibir apapacho y contención, está o viene de la relación madre-hijo, ¿sí? O sea, es el la necesidad filial que existe de cuidar de nuestras crías, ¿sí me ujú. explico? O sea, Sí, sí. yo doy, pues, yo voy a cuidar de mis crías, ¿sí me explico? Entonces, las voy a contener, las voy a apapachar, ¿sí? Y por supuesto, yo también, ¿sí? Como madre, tengo una necesidad de cuidado y contención, ¿no? Que de manera ideal es la que me tiene que proporcionar a mí mi pareja, ¿sí? Para que yo a mi vez pueda cuidar a mis crías. Ujú, Y entonces, lo cual está bien, ¿no? Pero después, en esta idea del amor romántico, ¿no? Del amor de Disneylandia, ¿no? sí, Esto, sí. aunque Disneylandia, bueno, pareciera que no introduce el deseo sexual, ¿no? Esto, pero lo tenemos culturalmente vinculado, ¿no? Y Totalmente. entonces creemos además que, tengo que sentir maripositas en el estómago, ¿no? O no sabemos distinguir nuestra necesidad de ser cuidado del deseo sexual, ¿sí? Entonces, Elemental, sí, ¿no? elemental, sí. Elemental, ¿no? Y bueno, el deseo sexual, digo, al final del día, cuando hay necesidad, o sea, cuando se activa el deseo sexual, ¿sí? La verdad es que ese es el deseo que guía tu conducta. Ujú, Ujú, 100%. ujú, Ujú. ujú. Ahora, claro, hablando de la supervivencia del individuo, es más importante la contención y el apapacho que el deseo sexual, Sí, 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 claro. Sí, sí, ¿sí? sí, claro. Y es como, digo, no sé, está el ejemplo, ¿no? De una investigación que se hizo hace muchos años, ¿no? Con mamíferos, me parece que eran chimpancés, ¿no?
donde les colocaban una madre, bueno, era un chimpancé bebé, ¿sí? Que lo aislaron de la madre y le pusieron eh, una figura de metal, ¿no? Una madre de metal con el biberón con leche, ¿sí? Y la otra, una mamá afelpadita, ¿no? Y entonces, Ujú, lo que observaron finalmente es que pues el mono, ¿no? Iba y claro, tomaba leche de la mamá de metal toda fría, ¿no? Pero ya que se alimentaba, iba y se acomodaba en la mamá felpadita, ¿no? En el peluche, digamos, claro, ¿no? claro. Y esa es la mejor evidencia, además de que es una necesidad biológica, o sea, el cuidado, el apapacho, el sentirte protegido, ¿no? Y que, pues, Ujú, esa es mucho de la función materna, ¿no? O sea, cuando tú tienes un bebé y, pues, te lo pones en el hombro o lo cargas, ¿no? O es esa apapacho y contención, por más cuando tú cargas a un bebé, yo me acuerdo mucho, mi mamá, eh, cuando una de mis primas tuvo a su primer hijo, ¿no? Me acuerdo que estábamos reunidas en casa de mi tía y bueno, estaba mi prima con su bebé recién nacido, tenía unas semanas, ¿no? Y el bebé llora y llora y llora y llora y llora, ¿no? Y entonces ahí estaba mi prima toda desesperada porque pues ya le había dado de comer, ya le había cambiado el pañal y el bebé seguía llorando, ¿no? Y bueno, a mí me quedé impactada, ¿no? Yo era adolescente en aquel entonces cuando mi mamá le dijo, es que lo estás cargando mal. Sí, ¿cómo lo estás cargando mal? ¿Cómo? ¿Sí? Es que no ujú. tiene firmeza, tu brazo no tiene firmeza, entonces el bebé no se siente seguro. Entonces mi prima así de, ¿cómo? Guau. ¿No? Entonces paró mi mamá, cargó al bebé, el bebé dejó de llorar. Punto. ¿No? Entonces, así de, Claro, ¿pero cómo le sí. hiciste? Porque mi brazo tiene firmeza. ¿Sí? Y entonces ya le enseñó, mira, lo tienes que cargar así. O sea, tu brazo, el brazo con el que sostienes al bebé, con el que le das contención, tiene que estar firme, porque si el bebé no se Ujú. siente seguro, llora. Entonces, para mí fue una lección así de, ¡oh! ¡Guau! ¿No? Claro, O sea, claro. qué sutil la Ujú, la percepción, además, que puede tener un bebé de cómo está siendo sostenido, ¿no? De la firmeza y, por lo tanto, la confianza que puede ujú, desarrollar, ¿sí? Y otra vez, regresamos a la confianza básica, ¿no? De que el cuidador, ¿no? Generalmente la madre biológica, tiene la capacidad de contenerlo, de sostenerlo. Y entonces, y ese es el sí. mejor ejemplo para mí de cómo, o sea, la percepción, eh, es muy sutil, ¿no? Y además no es verbal, ¿no? Porque es Ujú. Sí, solamente sí, una no, una claro. sensación, ¿no? Y por eso es muy Ujú, importante, ¿no? En necesidad de apapacho, ¿no? Y necesidad de contención, el poder brindarle, ¿no? A nuestras crías de entrada, ¿sí? Esa confianza, esa seguridad, esa cercanía, el calorcito. Entonces, porque a veces lo único que necesitamos, ¿no? Es un abrazo. Sobre todo ujú, en un momento, además, donde podemos estar me acuerdo que la sesión pasada hablabas de, un momento de desesperación, ¿no? Entonces, ujú, cuando la gente está desesperada, consternada y no sabe qué hacer, y entonces estás así, lo que más necesitas es una contención a través del abrazo. O sea, no necesitas palabras, porque más cuando estás consternado no entiendes nada de lo que te dicen, sí, ¿no? sí, Pero sí, sí no pones entiendes un abrazo, ¿me explico? sí, ujú, Un abrazo, ¿sí? ujú. Y yo me acuerdo mucho, en mi propio análisis, ¿no? De, 4 veces a la semana, ¿no? Así es la formación en psicoanálisis, ¿no? Ajá, Pero bueno, era una época en mi vida en la que yo estaba muy deprimida, entonces yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Entonces me acuerdo sesiones en donde, bueno, yo en desesperación, ¿no? Y llanto absoluto, ¿no?
Y pues bueno, yo lloraba 45 minutos y pues bueno, ya se terminaba la sesión. Y entonces mi analista, bueno, pues ya se terminó el tiempo. Pues bueno, entonces ya me levantaba yo y se me quedaba viendo y me decía, ¿te puedo dar un abrazo? ¿No? Porque más claro, en psicoanálisis tocar al paciente es prohibitivo, ¿no? Sí. Ajá, Y ujú, yo así de, sí, ¿no? Entonces ujú. me da un abrazo, ¿no? Y mi analista además es un hombre alto y gordo, ¿no? Entonces era pues un buen oso, ¿no? Entonces me daba un abrazo, ¿no? Y entonces yo así de, y no sabes, o sea, para mí, o sea, esa fue, de las mejores intervenciones que pudo hacer, ¿no? Porque más, ¿qué le dices a alguien cuando estás tirada al drama, por la razón que sea? Porque más para ti es real, ¿no? O sea, como decíamos la vez pasada, pues sufrimos tus Totalmente. sentimientos, ¿no? Tu sentimiento es real para ti, Ujú. ¿no? Que el otro no lo entienda es problema del otro, ¿no? Pero para ti es muy real, ¿no? Entonces, no hay palabras que puedan disminuir, ¿no? O desaparecer esa sensación, porque es una sensación física, ¿sí? Sí, claro, Cuando claro. te deshaces en pedazos, ¿no? Que es la desesperación. Entonces, ahí es cuando entra, porque además, claro, ese estado afectivo, por ejemplo, que yo demostraba durante esas sesiones de análisis, despertaban en él su necesidad de brindarme apapacho y contención. Entonces, me Ujú, ofrecía apapacho y contención al final, ¿no? Me daba un abrazo. Entonces, ujú. y así es como, vamos, esta es la necesidad que hay que cubrir para poder, eh, cimentar la confianza básica, ¿sí? La Sí, y relación, ¿no? me gusta la palabra básico porque muchas veces queremos comprender y saber o entender qué estoy sintiendo. Ahorita se me viene a la mente esta sensación sentida que de repente describe, si no mal recuerdo, Peter Levine en el tema del trauma, donde la Ujú, percepción no abarca, no es suficiente abarcarla con palabras. Es como, exacto. no te sé explicar pero sí te puedo decir que está bien o que está mal. Es como ese instinto y al mismo tiempo esa intuición, en tu sabiduría interna, porque decirle a alguien que todo va a estar bien y a veces hasta cae gordo que te digan tranquila y yo he escuchado personas que te dicen: "Odio que me digan échale ganas", ¿no? Odio que me Sí, digan claro. que Dios te bendiga, cuando estoy ahí, o sea, porque no es porque no son solamente las palabras, sino que no contienen naturalmente esta sensación sentida, o sea, este percibir básico que además antecede a lo que yo pueda nombrar como apapacho, como las emociones, cualquiera de ellas, enojo, etcétera, porque no me alcanzarían las palabras. Es que no solamente estoy enojada, sino estoy como ofendida, es que es como cuando te sucede esto y entonces empiezas a tratar de ilustrarlo porque las palabras no son suficientes. Y yo creo que esta contención, esta necesidad que a veces sentimos todos, que no te logran transmitir las palabras, te pueden decir, es que sí estoy, es que aquí estoy para ti. No, no me lo digas, transmítemelo, házmelo sentir. Entonces es más fácil que lleguen y te aborden, te abracen, o te ofrezcan un abrazo. Ahora imagínate, o sea, si un psicoanalista que se atreve a meterse con las emociones, imagínate un médico diciéndole a alguien, ¿me permites darte un abrazo? Te voy a decir, ¿como a razón de qué? O sea, ¿por qué me quieres abrazar, loca? ¿No? Entonces se vuelve muy poco empático de repente. Lo que me he permitido hacer es cuando alguien empieza a llorar, guardo silencio. O sea, Exacto. validando, no es un tema de no llores, no, sí llora, dale, Llora, es claro. que estoy enojado y está bien, y es que, ¿sabes qué? Me dan ganas de y está bien, ¿no? Y le describen lo que sientan en ese momento, y sí, o sea, de repente estás ahí parado y también te puede sacudir un poco porque me ha pasado que en esa necesidad de contención, como tú dices, detona en mí también la necesidad de apapachar, y entonces se me ocurre preguntar, una vez se me ocurre preguntar, y esto me acuerdo, lo aprendí en algún curso
con Luis Felipe Espinosa, Ujú. hablando de 5 leyes, con Marco, que nos decía, em, decía, puedes contener a alguien, claro, pero ¿por qué no le preguntas a esa persona si te dice, oye, ¿me das un abrazo? Dile, sí, sí, claro, pero ¿de quién te gustaría que te abrazara en este momento? ¿De quién te gustaría? Si pudieras elegir este abrazo, ¿a quién evoca esta necesidad de abrazo? ¿Y qué crees lo he hecho? Y me dicen de mi mamá, ¿no? O me dicen de mi pareja. O sea, pueden además describir de quién carajos está esa ausencia o esa necesidad. Y me atrevo a decir carajos porque a veces damos por hecho. O sea, tú ves a una persona y dices, me gustas, me encantas, te quiero, y das por hecho a los hijos, ¿no? Aquí estoy. Y yo le digo como mamá, siempre le he dicho, a ver, yo quiero acercarme a mis hijas y decirles, a ver, si soy una mamá que trabaja, sí, les tocó ni modo, pero no soy una mamá ausente. Aquí estoy. Y al decírselos, busco transmitírselos, o sea, busco ir y tocarles puertas y qué necesitas y cómo estás y tocarlas y abrazarlas, porque a Ujú. veces las palabras me decían, ah, sí, ma, gracias, ¿no? O sea, entonces, esta necesidad de básica, pues eso me encanta el contexto, es como absolutamente necesario que todos necesitamos, que todos nos hemos vivido así de qué bien me caería ahorita un abrazo de, y ponle el nombre que quieras, o qué bien o que me encantaría. Una vez me acuerdo un ejercicio hace mucho tiempo en un curso, em, hay algo que le llaman caída de confianza, ¿no? Ajá, sí. De repente dejarte caer hacia atrás cuando no confías ni en tu sombra, por la experiencia, por lo que sea, dices: No me voy a dejar caer, ¿cómo crees?", ¿sí? Pero dije: "Bueno, eso vine, lo voy a trabajar y me voy a dejar caer, y ya si me dejan si azoto, pues ya será otra experiencia", ¿no? Pero me dejé caer y me acuerdo que hablando de esta necesidad, esta sensación sentida, no tenía idea de la necesidad que yo sentía de sentirme cachada, ¿sí? De Okey. sentir que si yo soltaba, que yo creo que a veces es uno de los desafíos más fuertes en la vida, como dices, tener que soltar y decir: "¿Qué creen? Si yo desaparezco, el mundo sigue girando", ¿no? Y tu ego se rompe bien gacho porque dices: "No me necesita nadie". En ese momento yo estaba cuando, este, me ha cambiado de casa, de todo, o sea, todo mi mundo era un caos y, por supuesto, no confías en nadie porque si sueltas en control, juras que nada va a pasar bien. Y yo no tenía idea, muchas veces no lo sabemos, ¿no? De la importancia y la necesidad que yo tenía de sentirme cachada. Ujú. Entonces, no solamente me dejé caer, sino que a la persona que le tocó cacharme, o sea, la fecha, si esta persona, si yo le digo algo a esta persona y me dice: "Aquí estoy, te cacho", le creo, ¿sabes? O sea, Sí. le creo. Entonces, es como esta necesidad, esta biología, esta necesidad básica implícita que todos tenemos, no es como que el chipil que de repente te sale, el berrinche que no, o sea, es una estructura biológica demostrada con esto, por ejemplo, este estudio que nos acabas de compartir, donde es auténtico, es una necesidad. O sea, un changuito no le vas a decir, a ver, date cuenta, ¿no? De nada. ¿Qué le vamos a mostrar a la biología si es perfecta? ¿Qué pretendemos enseñarle a un animalito, una plantita de algo que ya está hecho? Creo que el ser humano, y como médico yo lo veo, yo lo único que hago es acercarle el recurso con el que yo sé que la biología trabaja mejor. Ujú. Nutrición, oxígeno, descanso, etcétera. Pero ustedes, los psicólogos, ustedes los psicoanalistas, los especialistas en el área, sí pueden trabajar con esto aquí arriba, que por supuesto me da un resultado hacia abajo, ¿no? Se proyecta, y es tan tangible que el 85% de las personas que se manifiestan enfermas en un crónico degenerativo es porque está somatizando algo. Es un hábito, es una epigenética, o sea, va más allá de lo que yo hago que se detone o se manifiesta en mi biología.
por lo que siento, por lo que percibo. Y ya luego le ponemos como el nombre de emociones, que sí, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, me encanta esto de que padecemos de emociones, pues sí, ¿no? Y hay que transitarlas, lo hablábamos, en el programa pasado, hablábamos, es que no se pueden brincar o no se pueden pasar de ladito, ahí están, y si no las transitas, ahí permanecen, ¿no? Entonces, tú que estás en esta área y en esta área de especialidad, ¿qué contención, o sea, qué podrías compartirnos para que en general, o sea, como seres humanos, busquemos esa contención saludable para no hacer transferencia y contratransferencia o no dar por recibir? ¿Cómo podrías buscar sí, o sea, entiendo tu Es gesto, ¿no? Mira, es complicado porque, por ejemplo, estos términos de transferencia y contratransferencia que, son, términos, acuñados en el psicoanálisis, en realidad es un fenómeno de las relaciones humanas, ¿no? Es decir, siempre le vamos a proyectar al otro nuestra necesidad, ¿sí? O nuestra percepción, eh, del mundo externo o, la percepción propia, ¿no? Entonces, como es un fenómeno inevitable, es un fenómeno de las relaciones humanas, ¿no? Lo que hace particularmente la psicoterapia psicoanalítica es traer eso a la relación terapéutica, donde, con la frecuencia de sesiones, para mí es más fácil señalar tu patrón de relación y, por lo tanto, la necesidad principal que no ha sido satisfecha, ¿sí? Y que, por supuesto, tiene que ver con tus experiencias del pasado, ¿no? Entonces, pero aquí va a depender mucho del paciente, del momento del paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, las psicoterapias corporales, ¿sí? Que trabajan en grupo. Yo no soy mucho de grupo, pero bueno, porque a mí la energía del grupo, yo en lo personal la siento muy intrusiva, entonces a mí no me gusta mucho trabajar en grupo. Sin embargo, no por eso dejo de reconocer que hay algunas intervenciones grupales, ¿sí? Que, que le traen un enorme beneficio porque no se verbaliza necesariamente algo, sino que se actúa y entonces el grupo le da contención, ¿sí? A la persona, ¿no? Y que es como eso, le da el apapacho, ¿sí? Ujú. Entonces, y bueno, ya en el contexto terapéutico, esto que tú acabas de decir, o sea, yo he tenido pacientes, por supuesto, cuando se rompen, ¿no? Cuando llegamos a tocar el 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 meollo, de una situación extremadamente dolorosa y se rompen en sesión y empiezan a llorar, ¿no? Y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, y lloran. Y es ahí donde entra esto que tú decías, el escucharlos en silencio, el acompañarlos, ¿sí? Y que además esta respuesta emocional que genera en el otro, en el caso, digamos, del observador, de quien acompaña, te genera compasión, ¿sí? Te genera empatía, ¿sí? Entonces, y esa es una respuesta, biológica de adaptación, ¿no? De supervivencia, ¿sí? Porque me permite relacionarme con otros, ¿sí? Atraer la atención del otro para recibir cuidado, ¿sí? O sea, el que yo mostrar mi vulnerabilidad, ¿sí? Me permite mandar el mensaje al mundo exterior, a las personas alrededor mío, de que necesito cuidado y poderlo recibir, ¿sí? Ujú. Cuando esto se desbalancea y yo me dedico a cuidar al otro, pues no recibo ningún cuidado. Sí, ¿Sí me explico? Entonces, pues ahí mi sí. necesidad de cuidado no se satisface, ¿no? Entonces, ¿qué era esta parte que yo les mencionaba al principio, donde muchas veces buscamos satisfacer nuestra propia necesidad de contención y de apapacho cuidando al otro, ¿no? Y no es así. Entonces, pero precisamente el contexto terapéutico, sí, particularmente el psicoanálisis, luego el psicoanálisis lo han criticado mucho porque dicen que genera dependencia, en los pacientes o que son muchas sesiones a la semana, ¿no?
Y bueno, es interesante porque es cierto, sí, la técnica psicoanalítica está diseñada para generar dependencia, ¿sí? Pero precisamente porque yo no puedo enseñarte a ser independiente si primero no dependes de mí. Es un proceso, ¿sí? O sea, el para crear confianza Okey. básica tiene que haber dependencia. ¿Sí me explico? Porque es en la dependencia lo que tú acabas de decir, Sí. saber, ¿sí?, que me puedo dejar caer y que alguien me va a cachar, ¿sí? Ujú, Y eso es una relación ujú. de dependencia y no tiene nada de malo, ¿sí? Porque todos tenemos esta necesidad de dependencia. ¿Sí me explico? Ujú. Ahora, eso no Totalmente. significa, ¿sí? Porque vamos, decíamos, es un proceso, ¿no? Entonces, el proceso terapéutico es ir de la necesidad de dependencia, de aprender a confiar en tu analista, en que siempre está ahí, ¿no? De manera regular, a la misma hora, en el mismo lugar, ¿sí? Ujú, Esto, a ir sintiendo la necesidad de, bueno, es que como ya sé que siempre está ahí, entonces me puedo empezar a separar. ¿Sí? Que es el proceso natural del ser humano, de cualquier niño, de separarse de los padres. ¿Sí me explico? sí, Pero me puedo separar porque yo sé, yo confío en que en cualquier momento que yo me caiga, ¿sí? Puedo regresar, ¿sí? A casa de mis papás, si tú quieres, y ellos están allí. ¿Sí me explicó? Que yo ujú, confío en que ellos están allí, en que ellos van a estar allí para cacharme cuando yo me caiga. Y entonces puedo ujú, regresar. Entonces, cuando yo tengo un sitio seguro a donde regresar, me puedo separar, ¿sí? Entonces, ujú, el objeto del proceso psicoanalítico es ayudar a reconstruir, ¿sí?, esa confianza básica para que después la persona pueda empezarse a separar, ¿sí? Hasta que diga, ya no necesito la terapia, ¿no? Eso es un proceso y a cada quien le toma más o menos tiempo, ¿no? ujú. Atravesar ese proceso, ¿no? Pero el objetivo es crear esa confianza básica, crear ese vínculo, ¿sí? Que me va a proporcionar ese espacio seguro donde yo sé que siempre voy a recibir, ¿sí?, contención y apapacho, ¿no? Cuando lo Okey, necesite, ¿sí? okey. Fíjate que mi pareja me ha contado en varias ocasiones, ¿no? Estaba atravesando en su vida, pues, un momento muy difícil, entonces no sabía qué hacer y entonces, pues, bueno, se fue a casa de su mamá. Y bueno, vivía su mamá con la abuela, pues, ¿no? Eh, y él decía que la abuela lo vio llegar y le dijo: "No, necesitas ir con tu mamá", ¿no? Y él refiere que llegó con su mamá, ¿no? Y la mamá lo vio y le dice: "Mijito, no sé qué te pasa", ¿sí? Pero le dio un abrazo, ¿no? Y él lo refiere como: "Me abrazó", fue todo lo que hizo. O sea, no le conté qué me pasaba, ni cuál era el problema, ni, ¿no? No le Ujú, conté nada, nada más me abrazó. Y fue un ujú, abrazo, sí que era, sí, era lo que yo necesitaba, ese abrazo, ¿no? Y después de ese abrazo, ¿sí?, ya salí y ya supe que era lo que tenía que hacer, ¿no? sí, 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 pero es como, llega un momento en que te sientes tan abrumado, ¿no? O sea, sobrepasado, que lo que necesitas es contención, porque más el abrazo te contiene, ¿no? Entonces, y eso es todo lo que necesitas para seguir adelante, ¿no? Entonces, a mí ese así ejemplo es. me gusta mucho, ¿no? Porque es muy sutil y es algo, esta es una necesidad que no se cubre con palabras, se cubre con acciones, De acuerdo. Y me encanta, no se cubre con palabras, sino con acciones. con acciones. Así Ujú. es, más acción que palabra, de acuerdo. Diana, se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias, de verdad, porque siempre nos dejas algo diferente. Me gusta mucho tu formato, además, como un proceso absolutamente natural, sin este contexto de ni de tener que hacer, sino de
de posibilidades que sí se pueden hacer, o sea, de que se tienen, sí, pero en el recurso propio para poder abordarlas, hacerlas y llevarlas a cabo. Muchísimas gracias, tenemos todavía por ahí un programa, Sí, claro, este, encantada. y, de verdad, muchas, muchas gracias. Me quedo con eso, no palabras, acciones. A veces acompañamos Conexiones. más guardando silencio y estando, que queriendo dar discursos y diciéndole que todo va a pasar, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a que sigan a Diana, por favor, que además tiene unos webinarios súper interesantes que se llaman Tu cuerpo no está dañado, está gritando algo, que está Ujú, súper, súper interesante. Ella y unas colegas, un proyecto muy, muy bonito que habla justamente de entender qué está pasando, ¿no? De dejar de ver las cosas como evitativas, si esto no está bien, no, o sea, sí está muy bien, eres perfecto, estás diseñado para autorregularte, solo hay que poner atención. Síganla, por favor, en Instagram y en Facebook, Restaurando al Ser, si lo buscan así van a encontrar, para que Diana nos vaya mostrando contenido y la podamos seguir. Este, @restaurando_al_ser en Facebook e Instagram. ¿Ok? Diana, muchas gracias. muchísimas Muchas gracias, gracias. es un placer. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, yo quiero cerrar con ustedes mencionándoles que nos vamos a ver el siguiente episodio. Yo creo que sí, cerraremos con Diana. Y les quiero hacer una invitación padrísima. Vamos a tener en noviembre el primer Congreso de Ciencia y Conciencia, donde vamos a estar integrando médicos, psicólogos y terapeutas que ya están viendo una verdadera medicina integrativa. Si eres médico, bienvenido. Si eres psicólogo, bienvenido. Si eres terapeuta, bienvenido. Estamos para aportarnos, estamos para aprender unos de los otros. Público en general que esté buscando una contención abierta con profesionales con esta visión integrativa, bienvenidos. Incluso a aquellos pacientes o aquellas personas que están buscando alternativas para entender y talleres para entender qué pasa con nosotros mismos, bienvenidos. Es en noviembre 6, 7 y 8 aquí en Querétaro. Va a ser en Hacienda Jurica, va a estar es muy atractivo los temas, los ponentes. Sí lo voy a decir porque esto es un anuncio parroquial. Vamos a tener a Luis Felipe Espinosa, autor del libro de las 5 leyes biológicas. Es el único libro que existe hoy en día con esta recopilación, esta información fantástica agregada además de toda su experiencia. Entonces, no se lo pueden perder a todos los seguidores de 5 leyes biológicas, a todos los seguidores de una medicina integrativa, a todos los que creemos en las emociones, a los que creemos en esta sabiduría interna, serán bienvenidos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que valió 100% la pena. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que esta vez te dejo con esto. Las palabras no siempre son significativas, es el hacerse presente y estar ahí para el otro, solo acompañando. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.